Nuevamente les presento mis buenos días a todos los queridos aprendices que nos están acompañando. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Listo, perfecto. Ya pueden cerrar el micrófono. Hoy es 10 de junio, son las 8 de la mañana. Les habla Claudia Contreras, su instructora virtual. Le damos la bienvenida pues a esta segunda sesión en línea de luz y plano y el guión fotográfico. De antemano, pues agradecerles por toda la participación que han tenido en la plataforma Sajuna. Más que correr, o sea, sabemos que este curso dura un mes, más que correr presentando las 3 o 4 actividades que hay que desarrollar, me interesa que revisen los contenidos, que los analicen, que los miren y que los entiendan. Lo voy a decir por qué. Porque hay personas que iniciaron, aprendices que iniciaron, el primer día desarrollaron las 4 actividades. Yo creo que lo hicieron sin ni siquiera ver el contenido y obviamente pues presentan errores desde el principio. Entonces este es un ejercicio que la primera actividad, si ustedes lo pueden ver, es una propuesta de proyecto fotográfico. Si yo decido, por ejemplo, decir que yo quiero publicitar las uñas, yo soy manicurista y quiero promocionar las uñas, ¿qué hago? Entonces, esa es la propuesta. Y en la segunda actividad, que es el guión fotográfico, que es lo que vamos a ver hoy, pues nos dan unos elementos para que nosotros podamos desarrollar el guión fotográfico. No significa que me tenga que entregar la fotografía. La mayoría de gente, de aprendices, han entendido como mal el tema y de una vez en el guión pegan la fotografía. Lo que yo hago en el guión es mirar qué luz, qué iluminación, qué ambiente, qué escenografía le voy a poner y cómo quisiera yo esa fotografía, el guión. Entonces, la tercera actividad es una fotografía creativa. De esas 3, en el guión tengo que poner 3 opciones. De esas 3, yo cuál escogí y por qué, como cuál es la mejor, la que se presta mejor para iluminar y cuál es esa fotografía como creativa que yo voy a hacer. Y ya la última actividad es editarla, ¿sí? Editarla, colocarle un poquitico de luz, de pronto quitarle las sombras, de pronto hacerle algún efecto especial. Entonces, yo les pido, por favor, que sea que todas las 4 actividades que vayamos a desarrollar pues estén entrelazadas entre sí, porque hay gente que me manda en la propuesta fotográfica una cosa, el guión lo hicieron de otra cosa, la fotografía creativa sacaron otra fotografía que no siquiera estaba en el guión. Entonces esto es muy sencillo, es bien bonito, pero pues tenemos que por lo menos leernos los contenidos. Entonces yo los invito a que se lean los contenidos y que por favor revisen lo que me envían. Hay un estudiante que me mandó un certificado de una EPS y me lo envió en la primera actividad, en la segunda actividad, en la tercera actividad, en la cuarta actividad. Entonces digo, no, pues ni siquiera se dio cuenta qué fue lo que mandó. Entonces, por favor, si necesitan volver a subir, yo a algunos les he hecho algunas correcciones, sin embargo, no las he calificado y hay algunos que pues de pronto la nota les parece bajita por las observaciones que les hice. Entonces, los invito a que si ustedes necesitan hacerle alguna, o yo les hago la sugerencia de que todavía no han sido calificados, me vuelvan a enviar la actividad con lo que se está pidiendo, ¿listo? Entonces, más adelante vemos exactamente qué es lo que estamos pidiendo. Hoy vamos a ver luz y plano. Entonces, hablamos de que para la fotografía la luz es un elemento fundamental, es como esa materia prima, ¿sí? Así que pues la iluminación se llama en fotografía ese impacto pues que hace la luz sobre un objeto, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese elemento de la luz se considera pues vital pues para la realización de la fotografía. Entonces, la calidad del resultado fotográfico pues obviamente es directamente proporcional a la intervención de la luz que nosotros podamos tener, ¿sí? Entonces, esta puede ser manipulada desde una cámara fotográfica, pues a partir de las características como el ISO, como la velocidad, como la obturación, que ya las vamos a ver. Entonces, vamos acá a bajar. Yo aquí quiero que ustedes, no sé si ya lo vieron, pero quiero que lo revisen. Un momentico. Que veamos este video. Por favor, me dicen si lo están escuchando. Luz. ¿Alguien abre el micrófono? ¿Me dice si lo está escuchando?
Sí. La fotografía es la solución a una necesidad comunicativa del hombre, y su historia lo evidencia. Con su creación y posterior evolución al video, la historia se vuelve eterna y puede ser relatada con detalles sorprendentes. Además de esto, es una herramienta de comunicación directa que interviene con el lenguaje universal de la imagen. En su práctica y utilidad, es usada por la gran mayoría de gente hoy en día. En la fotografía, la luz juega un papel fundamental, siendo uno de los elementos más relevantes. El buen uso de la luz en la fotografía hace posible la estructura y creación de buenas imágenes que conjuguen la sombra, la luz y los reflejos en todo visual, que posteriormente será complementado con el color, la profundidad y los contrastes. La luz en fotografía es la materia prima. Sin ella, no podrá ser posible que la cámara fotográfica registre una imagen. Cabe recordar que es el sensor de la cámara fotográfica el que recoge la luz que llega del exterior. La importancia de la luz y la composición expuesta en un plano fotográfico es lo que se trabaja en este componente formativo. Se integra todo lo necesario para hacer grandes intervenciones de imágenes en ambientes favorables o desfavorables, con costos bajos para que como fotógrafo trabaje de la mejor manera. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el primer video que ustedes van a ver en la introducción al tema de luz y plano. Aquí yo les estoy pasando, no sé si están viendo, la plataforma Sajuna. Cuando entramos acá en componente luz y plano, ustedes pueden acceder al recurso y esto es lo que vamos a darle una mirada el día de hoy, a la iluminación, a las leyes de composición, a los planos, al ritmo, ¿sí? Que ustedes pueden verlos, están muy bien recreados a través de videitos. Entonces, continuando pues con la iluminación, pues decíamos que ese es el elemento fundamental, es esa materia prima. Entonces, que esa calidad del resultado fotográfico, lo decíamos, es directamente proporcional también a la luz que le llega, ¿cierto? A la luz que le llega a esa imagen que nosotros queremos, la cual pues puede ser manipulada pues desde la cámara fotográfica, que tiene ciertas características como el ISO, la velocidad de obturación, la apertura del diafragma, el exposímetro, o de forma externa con fuentes de luz controlada. Todas estas características obviamente nos ayudan a determinar la cantidad de luz o de sombra que nosotros desearíamos en una fotografía. Vamos con la calidad. La calidad es esa forma como se propaga la luz, esa intensidad de la luz, sin importar de qué fuente proviene. Entonces ya sabemos que la principal fuente de luz es el sol, ¿no? Pero también hay lámparas eléctricas o el fuego de una vela que se mide por la transición que sucede entre las luces y las sombras. Entonces, si se ve que la transición entre la luz y la sombra está marcada, pues estamos hablando de una luz dura. Y ustedes lo pueden ver acá. Entonces, aquí vemos la sombra de estos audífonos, entonces lo llamamos una luz dura, mientras que si la transición es más homogénea o más pareja, se puede determinar pues como una luz suave, y aquí podemos ver el comparativo, ¿no? Entonces, dependiendo de nosotros, la cantidad de luz que le estemos dando, pues nos va a dar esa calidad de luz. La intensidad. La intensidad, pues, es la fuerza con la que se propaga o incide la luz en un objeto. Y también tiene mucho que ver o depende de la distancia que existe desde ese foco, desde la fuente de luz y el objeto a fotografiar. Entonces, por ejemplo, la intensidad de la luz solar al atardecer, pues es de baja intensidad, ¿cierto? No es la misma que podemos tener a mediodía, en pleno rayo de sol, que estamos hablando de una alta intensidad. Entonces aquí nosotros vemos una fuente de luz lejana, de lejos, y vemos cómo la sombra se pronuncia y cómo con una fuente de luz cercana la sombra no desaparece, pero no es tan fuerte como se presenta, tan intensa como lo estamos viendo en la fotografía de fuente de luz lejana. La temperatura de color. Pues el color va muy de la mano pues con la luz y la intensidad, ¿no? Según la intensidad de la luz de la fotografía, pues varía su color, sus matices y obviamente pues su contraste.
La temperatura de color de una fuente se define dentro de un espectro luminoso con el que la luz será emitida en un cuerpo negro calentado a una temperatura determinada. De esta manera, pues decimos que la temperatura color se mide en grados Kelvin. Entonces, la temperatura del Sol la medimos o se mide en 5000 grados Kelvin. Entonces, un flash, esos focos que ahora vamos a ver cuál es el flash, tiene que tener un parecido similar a la luz del sol en determinado momento. Entonces, la luz del flash tiene 5500 grados Kelvin, se asemeja a esa luz que nos da un rayo de sol. Hablamos que hacia los tonos amarillos y naranjas estamos hablando de una temperatura cálida, ¿cierto? Y hacia los tonos grises y azulados estamos hablando de una temperatura de color fría. La dirección. La dirección es como esa propiedad que se encuentra asociada a las rectas imaginarias y que pues de alguna forma nos indican la trayectoria que sigue la luz. Pero pues lo realmente importante es que la dirección de la luz permite reforzar o suavizar el volumen y el color y la forma del objeto que se está fotografiando en ese momento. Entonces, a la hora de iluminar un objeto, una escena, que es lo que necesito que ustedes tengan en cuenta, entonces debemos mirar esa luz frontal que minimiza el volumen y las sombras y ofrece pues colores claros, una luz trasera que acentúa las sombras, atenúa el color, define el contorno de los objetos, ¿sí? Hay otras luces que se relacionan también y que acentúan el relieve, la textura y alargan las sombras. Entonces, por ejemplo, el cenital, que incide en los objetos desde arriba, ¿no? Y como que da la sensación de profundidad. También podemos separar objetos situados en un primer plano, o por ejemplo la puesta de la luz, que es un plano cenital. Entonces también podemos iluminar los objetos desde abajo y se producen sombras muy poco naturales, pues debido a que por frecuencia de la naturaleza solo aparece la luz cuando se refleja, por ejemplo, en el agua, en la nieve, ¿sí? Entonces, la idea de jugar con la luz es que nos permita tener fotografías asombrosas, ¿sí? Entonces, esa iluminación con luz natural debemos tenerla en cuenta porque ya sé que hay varias personas que ya han enviado fotografías y dicen luz natural, pero pues revisemos a qué nos referimos con esa fuente de luz que es el sol, ¿sí? Entonces, ya sabemos que es ideal para que los fotógrafos creen ambientes naturales y reales. Este tipo de iluminación es cambiante, ¿no? Ustedes lo saben, pues como en la mañana nos va a generar un tipo de luz, en la tarde otra, a mediodía otra, ¿sí? Entonces, como es cambiante por el clima, por la posición del sol, por las diferentes horas del día, por las épocas del año, ¿cierto? Entonces, esa luz natural es continua y debe ser pues una luz que nos permita ver como de manera real cómo incide sobre los productos que nosotros o los objetos que nosotros vamos a fotografiar, dejando ver las sombras que se producen, al igual pues también que la calidad de luz, si es fuerte o suave, pues tendremos al final una fotografía pues maravillosa. Entonces, como vemos acá en esta diapositiva, entonces en las horas de la mañana, pues estamos hablando desde las 7 de la mañana hasta las 11, el sol estará en posiciones como adecuadas para fotografiar un elemento sin sombras o sin sombras muy marcadas, como lo estamos viendo ahí en la imagen. Al mediodía, que estamos hablando entre las horas de las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, el sol estará pues muy fuerte, estará en una posición cenital, o sea, de arriba hacia abajo, la cual provocará sombras muy marcadas, definidas, como también lo vemos acá en el ejemplo. Aquí ya empiezan a salir las sombras
para el ejercicio de estos tenis. Y en la tarde, cuando estamos hablando de las horas de las 4 de la tarde a las 6, que es también llamada la hora dorada, pues el sol estará también en una posición horizontal, produciendo poca iluminación y unas sombras como muy largas y muy suaves. Aquí también las vemos, pero ya no se ven tanto como de pronto las notaríamos acá en la luz del mediodía. Bueno, vamos con la iluminación con el flash en estudio. Pues el flash es una fuente de iluminación artificial, lo hablábamos ahorita, que se compone pues de lámparas con una descarga eléctrica y pues cuya duración y destello van de un promedio de 1 a 125 segundos. Esa luz no continua, no se puede ver en tiempo real, pues esa incidencia de la luz y las sombras que ésta produce en el objeto a fotografiar. Entonces esa luz permanece por muy poco tiempo al aire y corresponde a la toma fotográfica. Una de las principales características pues, de esta luz es simular la luz natural del día en su temperatura, color y en su intensidad, que era lo que decíamos, que tiene la misma medida de la luz del sol. Entonces, esta luz del flash imita la luz del sol en todo su potencial, ¿no? 5000 grados Kelvin. Bueno, existen varios tipos de presentaciones de luces de flash. El tipo A, que es un flash incorporado, ustedes lo van a ver acá. A veces algunos dispositivos y unas cámaras automáticas, uno ya cuando va a obturar, él automáticamente se abre este dispositivo artificial, viene incorporado a la cámara. De esta forma, pues, no permite programar la intensidad del destello, sino la misma cámara es la que define qué intensidad de luz necesita en su determinado momento cuando vayamos a tomar la fotografía. El tipo E, o flash de mano o portátil, aquí lo están viendo. Este es un dispositivo que va, como su nombre lo dice, aparte de la cámara fotográfica, pues permite mayor movilidad y ubicación en las diferentes posiciones y ángulos en los que yo necesito la luz. Entonces, con estos dispositivos se puede programar la intensidad de luz y destello. Su funcionamiento se hace gracias a un cable adaptador o directamente sobre la cámara en una parte específica que se llama zapata. Inclusive, pues algunos fotógrafos trabajan de forma remota y funciona como baterías. Entonces se dejan ubicadas en determinado espacio donde yo necesito que vaya a hacer ese destello de luz, donde necesito más luz. El tipo C son cabezas de flash, ustedes las pueden ver acá. Entonces, esas son unidades o fuentes de energía que vienen separadas totalmente de la cámara y pues son utilizadas en producciones de fotografía, obviamente que requieren pues mayor intensidad de luz. Entonces tienen una potencia pues mucho mayor a los otros dos tipos, a la A y la B que nombramos ahorita, porque podemos graduar el destello y la intensidad en su destello. Entonces aquí tenemos los botones para graduar qué cantidad de iluminación es la que yo necesito. Y estos se pueden combinar con 2 o 3 o más unidades, pues para recrear esquemas de iluminación más fuertes si yo los necesito en un lugar cerrado, ¿cierto? Además cuentan con una luz de moldeado incorporada, pues también la cual incluye y permite ver todo el tiempo real cómo incide la luz sobre los objetos que nosotros pues vamos a fotografiar. En algunos escenarios también estas fuentes de luz, las cabezas de flash, son utilizadas para realizar videos. Hay otros accesorios que complementan el flash o el de mano o el portátil. Podemos hablar, por ejemplo, de las cajas de luz. Esas cajas de luz, como su nombre lo dice, mira, acá ustedes lo pueden ver, es un accesorio portátil separado en una forma de caja flexible que pues también se adapta a la luz artificial. En sus paredes tiene un material reflectivo que ayuda pues a potenciar ese destello del flash.
En una de sus caras, pues contiene una imagen difusora, que es esta blanca, por donde la luz atraviesa para suavizar el destello o creando una luz un poco más suave o más homogénea. El difusor, aquí lo tenemos, es un accesorio portátil de iluminación que puede ser en tela o en un material translúcido, y como su nombre lo dice, lo que nos ayuda es a difuminar un poco el destello, que no sea tan fuerte, la intensidad de la luz. La zapata es esto que ustedes ven acá que traen las cámaras, que es un accesorio que me permite colocar el flash, incorporarlo ahí a través entonces de esta zapata. Son unidades que me permiten agregarle el flash a la cámara fotográfica. Bueno, también tenemos en ese flash de estudio, dice que este equipamiento pues es mucho más grande y pesado, pues nadie va a cargar con una luz de esas a menos que sea, son más utilizadas para los estudios, ¿no? A menos que sea uno pues un fotógrafo, pero pues hasta el fotógrafo profesional sabe qué elementos va a cargar cuando va a hacer una fotografía externa. Entonces, como su nombre lo dice, pues son los que nos permiten modelar la luz en el estudio y se implementan pues como un complemento a esos accesorios que son los difusores, los paneles, y lo que nos hace permitir pues mayores efectos en nuestra fotografía. También otro accesorio es el trípode. Como su nombre lo indica, mira, es este aparatico que tiene pues 3 paticas. Esta herramienta pues nos permite lograr mayor estabilidad en las tomas. Es para hacer tomas bien largas, en exposiciones diferentes, de velocidad, iluminación, y entonces no permite que nosotros cuando vayamos a tomar la fotografía nos quede borrosa. Entonces, también los podemos disparar remotamente. Ya puedo tener yo un control y dejar la cámara como yo la necesito, y desde lejos poder disparar la fotografía. Entonces, el trípode es muy importante en el tema de la fotografía. Los sofos o cajas de luz, entonces podemos decir que está compuesto también por un flash que se sitúa dentro de él, estas cajas. Además posee varias capas translúcidas, pues que lo que hacen es disminuir un poco la intensidad del flash, de manera que podemos suavizar la luz en el momento en que nosotros vamos a disparar la toma fotográfica. Es muy común verlas en los estudios de fotografía. Bueno. Las sombrillas. Entonces, las sombrillas es también un accesorio portátil de iluminación, que lo que hace es que al abrirla, pues tamiza o rebota la luz del flash. Entonces, en el mercado, pues nosotros podemos conseguir de varios colores, la blanca, la plateada o la dorada, y eso también va de acuerdo a la fotografía que yo quiera tomar, ¿no? ¿Qué efecto también quiero dejar? Entonces, hablamos de los tonos cálidos, o sea, si yo quiero que refleje un tono un poco más amarillo, y si yo quiero un tono más azulado o blanco, pues voy a poner los colores o una sombrilla plateada. Las pantallas reflectoras son estas que ustedes están viendo aquí. Las podemos ubicar. Esas también son una herramienta que se puede modelar la luz. Entonces, ya que permite reflejar o intensificar la luz, o reducirla según la necesidad o el resultado. Mira que hay una pantalla que está iluminando y esta refleja aquí, y ella a su vez refleja en la persona que nosotros estamos fotografiando. Entonces, todo depende pues de la textura o el material. Entonces, dependiendo de eso, pues también vamos a tener unos resultados que nos hacen cambiar primero el color y segundo la intensidad y la dirección de la luz. Hablamos de iluminación mixta. Entonces, la iluminación mixta, pues, es cuando su nombre, como lo dice, nos permite combinar 2 fuentes de luz en una misma fotografía. Entonces, ya vimos que una luz natural, como es el sol,
y una luz artificial como son las lámparas, los LED, los flash o esas luces de estudio. Entonces, para poder hacer esa iluminación, nos toca programar la cámara pues de modo manual y realizar una lectura correcta con el exposímetro, o sea, ajustar la velocidad de la obturación y la apertura del diafragma para saber yo qué luz necesito, obviamente con el propósito de obtener una fotografía pues debidamente expuesta según las circunstancias de luz que nosotros tengamos, ¿no? Estos dos tipos de iluminación pues se complementan entre sí. Por un lado, pues la luz natural nos permite ver en el tiempo real las sombras que se producen, y por el otro lado la luz artificial pues también nos permite que las partes oscuras, llegarle a esas partes oscuras donde la luz natural no alcanza a llegar, ¿no? Entonces la realización del esquema de luz o iluminación también lo podemos ver en un videito que está ahí en la plataforma Sajuna. Vamos ahora con el triángulo básico de iluminación. Esto es para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de hacer sus tomas. Recuerden que cada fotografía que ustedes van a tomar tiene que ser una fotografía creativa, visualmente bonita y visualmente llamativa, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta este triángulo de iluminación. Entonces, pues para desarrollar y crear pues una iluminación adecuada y propositiva, solo es necesario pues poner la posición correcta, estos tres tipos de fuentes de luz alrededor del objeto que nosotros vamos a fotografiar. Entonces cada una pues de estas luces cumple con una función específica en el triángulo básico de iluminación y pues según las características lumínicas como ustedes pueden ver aquí en esta imagen. Entonces la luz principal la vemos acá. Entonces, esa luz principal, pues como su nombre lo dice, es la más importante, ya que es la luz que trae más intensidad, lo que hace que se predomine la fotografía. A partir de la posición de esta fuente lumínica, pues se establecerá la trayectoria de luz y a su vez como que demarcará pues las sombras principales, ¿no? Entonces, estas sombras luego servirán de guía pues para posicionar las otras dos luces. Entonces, usualmente, pues esa luz principal se coloca como a los 45 grados del objeto que nosotros vamos a fotografiar. Vamos con la luz secundaria. La luz secundaria, pues debe ser una luz, como su nombre lo dice, con menor intensidad. Su función es como la de rellenar y también suavizar o quitar las sombras que de pronto me puede estar produciendo la luz principal, ¿sí? Y la luz de tache. Ustedes lo ven inclusive más suave, es una fuente de luz con una intensidad menor a la luz principal y a la secundaria y su característica principal es que es puntual. Entonces, por ello pues el fotógrafo lo pone en la posición según las necesidades, o sea, cuál es el detalle que yo quiero iluminar exactamente. Entonces, pues, como su nombre lo dice, resalta los detalles del objeto o el producto que nosotros vamos a fotografiar y pues no siempre está detrás del objeto. Esta luz, digamos que rota los 360 grados según la necesidad, cuál es el detalle que quiero suavizar en la fotografía. El flex. El flex es otro accesorio de iluminación que no emite luz, ¿no? Su misión es reflejar la luz que recibe de otra fuente, sin importar qué tipo de luz sea. Entonces, si es luz natural, nosotros a veces vemos que están haciendo una fotografía en el parque y sin embargo tienen estos flex. Entonces, están recibiendo, por ejemplo, la luz natural del sol y la ponemos como perpendicular para que proyecte a la persona que queremos fotografiar, ¿sí? Entonces, digamos que el flex cumple con ciertas características de iluminación. Entonces, una es rebotar la luz. Entonces, por medio del rebote de la luz, pues cumple con la función de iluminar las áreas más oscuras de la fotografía. Entonces, digamos que el flex tiene dos colores, uno plateado y uno dorado. Entonces, los cuales pues tienen sus diferentes funcionalidades, ¿no? Entonces, pues el dorado sirve para que las fotografías
queden con una temperatura de color más cálida. Ustedes pueden ver aquí que los colores quedan más vivos, ¿cierto? Como que se destellan más los amarillos, ¿sí? Y cuando yo uso el flash por el lado plateado, pues entonces la fotografía va a quedar como más fría, en tonos fríos, o sea, como que sobresale más los tonos azules, ¿sí? Entonces, esa es una de las funciones del flash, rebotar la luz. Otro es difuminar y tamizar la luz. Uno de sus lados, pues es ese material translúcido, pues el cual nos sirve pues primero para difuminar y tamizar la luz de una luz muy fuerte y colocarla en una luz suave, ¿sí? Entonces aquí podemos ver la imagen de cómo sería una luz difuminada. Y una luz en absorción de luz. Es coger el lado oscuro del flex, que es ese lado negro, y cumple con la función de, como su nombre lo dice, absorber la luz y se utiliza en situaciones pues, de luz abundante para aportar sombras y oscuridad en la fotografía. Aquí podemos ver, este es un tipo de luz, de absorción de luz, una imagen con luz que ya no brilla tanto como lo haríamos en la difuminación o en el tamizar la luz. Bueno, vamos ahora con las leyes de composición fotográfica. Este es otro tema bonito e importante a la hora de ustedes registrar sus fotografías. Entonces, porque las fotografías se componen pues de varios elementos y que pues tenemos que tener y organizar esos elementos en un ambiente determinado, pues para un espacio determinado, y eso nos debe generar pues algunos retos para que nos quede, como su nombre lo dice, en una composición bonita, ¿sí? Entonces, esos retos se enfrentan en varias formas, y la forma más común son las reglas o las leyes de composición fotográfica, como lo relató Nico. Entonces, dice Nico, la composición es como la forma de encuadrar esa imagen que nosotros vamos a tomar, vamos a hacerla, qué es lo que yo quiero mostrar en esa composición. Entonces, la composición podemos hablar como esa forma de encuadrar la imagen que vamos a tomar. Aunque se han escrito pues muchos libros sobre la composición, y aunque no es probable que dos fotógrafos profesionales encuadren la misma escena de la misma forma, pues hay ciertas reglas generales que nos pueden ayudar a que las fotos sean más interesantes y más atractivas, ¿sí? Es como identificar como los colores, como nosotros qué es lo que queremos mostrar en una imagen, que se vea equilibrada, que se vea atractiva, y lo que nosotros buscamos es que nuestras imágenes llamen la atención en redes, ¿cierto? Entonces yo quiero que cuando ustedes hagan esas tomas fotográficas, ustedes no se juzguen y digan, bueno, esto sí lo miraría, si yo fuera una persona ajena y yo esta foto sí me llamaría la atención o paso de largo. Entonces, que nosotros mismos seamos autocríticos de esas imágenes que nosotros estamos produciendo. Vamos a ver las reglas de los tercios. En la fotografía no solo es importante pues saber cómo iluminar o qué fuente de luz utilizar en cada imagen, también pues es importante saber posicionar correctamente los elementos pues que parten dentro de un espacio pues determinado, ¿cierto? Entonces esto pues nos dará un impacto en la atención del espectador, o sea, si queremos que la gente se pare a mirar nuestra foto, ¿sí? Entonces, esa ley de tercios es muy importante pues porque el fotógrafo es el que decide dónde va a centrar la atención del observador. Entonces, ¿en qué consiste esa ley de tercios? Entonces, se divide la imagen en 9 partes iguales. Ustedes lo pueden ver acá, 3, 6, 9. ¿Sí? Utilizando pues estas líneas imaginarias y paralelas y 2 más en la forma vertical, y se debe hacer uso de estos puntos de intersección. ¿Sí? Entonces, en estos puntos es donde yo distribuyo los objetos o el objeto que yo voy a retratar. Entonces, eso es lo que necesitamos mirar, cómo hacer el encuadre y la composición de nuestra fotografía. Hay otra ley, que es la ley de la mirada. Entonces, se trata de dejar una distancia, pues, entre el modelo y la dirección en la que se dirige la mirada en una toma fotográfica. Entonces, es decir,
vamos a seguir una continuidad de la mirada o la fotografía hacia dónde va apuntando, ¿sí? Entonces, vamos mirando que el sujeto de la foto está mirando hacia donde su cuerpo está orientando. Entonces, esa es la ley de la mirada. Se prioriza como la parte delantera del sujeto, no se tiene tan en cuenta pues la parte de atrás y se utiliza pues para llamar la atención del espectador y pues darle mayor imagen a la fuerza. Primero pues con el fin de crear un interés de por qué el modelo está mirando fijamente a ese punto determinado, pues también dependiendo del escenario en el que se encuentre pues, el protagonista. Esa línea de visión puede también transmitir emociones y sensaciones, que es lo que nosotros buscamos en una fotografía, ¿no? Que genere una emoción, una sensación y que cuente una historia. Los puntos de vista es una de las formas más precisas, pues, de cambiar el significado de una imagen y es aprovechar el efecto del punto de vista, es decir, como tener en cuenta el ángulo con el que se realiza esa toma fotográfica. ¿Qué buscamos? Pues un resultado que el espectador mire su percepción y busque una lectura diferente de pronto de lo que el fotógrafo está tomando, ¿sí? Dependiendo de la altura a la que se realice la toma, pues una fotografía, la percepción cambiará, ¿cierto? Al igual también que la sensación que evoca el momento del objeto. Y el momento y el objeto, también la angulación de la fotografía. Es la forma como nosotros vamos a organizar la visión al tomar estas fotografías. Esta perspectiva pues obviamente cambia por completo el ángulo de la visión, de la escena, permitiendo pues ver la realidad de maneras muy comunes para el ojo humano. Entonces, ese punto de vista, digamos que se lo dejamos también a la persona que queremos captar, nuestra audiencia. ¿Qué le estoy contando yo en esa fotografía? ¿Qué es lo que quiero mostrarle? ¿Qué quiero que capte? Bueno, vamos con los planos. Los planos técnicos de una imagen. Entonces, los planos hacen referencia, pues, básicamente a la proporción que tiene y lo que se va a fotografiar, el producto o el objeto dentro del encuadre. Entonces, un plano, pues, queda definido por la cantidad de objeto principal encuadrado en la imagen. Digámoslo que de otra manera es como la cantidad del área circundante que recoge el encuadre. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo fotografiar la cara de una persona que fotografiar un cuerpo entero. Lo primero es conocido pues como un primer plano y lo segundo pues como un plano entero. Entonces, cada plano pues tiene sus propias reglas. Entonces, ustedes también lo pueden revisar. Estos planos lejanos de encuadre, por lo general, son concordantes neutros, muestran una idea clara de lo que se expresa en una toma. Aquí yo estoy tomando todo el firmamento, tomando las montañas, se ven como aquí algunos árboles a lo lejos, pero también podemos tomar la parte del piso, ¿cierto?, de la fotografía. Entonces, vamos a ver los tipos de plano. Entonces podemos hablar de un plano panorámico. Entonces este plano se utiliza pues para visualizar, como su nombre lo dice, completamente todo lo que se desea capturar sin ningún tipo de recorte. Este tipo pues de plano abarca más espacio pues al momento de realizar una toma fotográfica y se usa, como su nombre dice, panorámico, es para los paisajes. Entonces, para que los tengamos nosotros en cuenta, nuestros planos panorámicos. El plano general se denomina de esta manera, pues cuando el sujeto o el objeto, en este caso el niño, lo estamos fotografiando desde la cabeza a los pies, ¿sí? Entonces, para que nosotros tengamos en cuenta ese plano general, no estamos haciendo recorte del sujeto o del protagonista de nuestra fotografía. El plano americano. Este tipo de plano pues tuvo sus orígenes en el cine, por allá en las películas del medio oeste americanas. Entonces, ¿y en qué consiste ese plano americano? En capturar las personas desde las rodillas hacia arriba. Entonces, es muy útil, fácil y utilizado, comúnmente utilizado
para retratar varias personas. Entonces ustedes lo pueden ver aquí. Podemos en un encuadre meter, incluir 4 personas y tomarlo de las rodillas hacia arriba. El plano medio. Entonces este plano se captura a la persona desde la cintura hacia arriba. Es comúnmente utilizado pues para fotografiar también a varias personas. Plano medio para que lo tengamos en cuenta. El primer plano se emplea pues para destacar los gestos del sujeto, de pronto las características, entonces que nosotros estamos retratando, y si estamos hablando de una persona pues se abarca de los hombros hacia arriba. Entonces ese primer plano. Y existe un plano detalle que, como su nombre lo dice, captura el detalle, el sujeto o el objeto que nosotros queremos, un aro, un lapicero, en este caso, por ejemplo, un ojo, su lágrima, ¿sí? Entonces, eso hace el plano detalle, que ustedes también deben tenerlo en cuenta a la hora de tomar sus fotografías. Bueno, este también es un tema crucial para el tema de las fotografías, para que no nos queden todas en plano normal. Sí, que de hecho lo que les decía, ya hay gente que me mandó hasta el desarrollo del guión, y en el guión no hay que incluir las fotografías todavía, y hicieron ya las fotografías y pusieron las fotos, pero y colocaron el guión. O sea, el guión es previo a la fotografía, cómo quiero yo tomarlo, y el guión me dice cómo hacerlo, y después sí hago la fotografía. Entonces los ángulos, estos ángulos determinan pues esa posición de la cámara con respecto al sujeto o al objeto que nosotros vamos a fotografiar. Entonces, y se establecen de acuerdo a la inclinación del suelo, pues teniendo en cuenta la persona que nosotros vamos a retratar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, este ángulo cenital, como su nombre lo indica, está en la posición totalmente vertical, de arriba hacia abajo, y es el que nos permite tomar una fotografía y describirlo en plano cenital. Entonces, más adelantico vamos a ver, especificar cada uno de ellos. El picado, quiero que aquí lo tengan en cuenta cuando hablamos de ángulo picado. No es tan recto como el cenital, pero también va en un encuadre de arriba hacia abajo. El plano normal es todas las fotografías que nosotros siempre tomamos como de frente, ¿sí? Que a veces pues no, hay fotografías que nos pueden cambiar, solamente cambiando el plano, y nos pueden generar otro tipo de sensación. El contrapicado, pues como su nombre lo dice, si el picado va de abajo hacia arriba, el contrapicado va de abajo hacia arriba, el picado va, perdón, de arriba hacia abajo, el contrapicado va de abajo hacia arriba, pero no tan extremo, ¿no? Entonces, en un contrapicado, y ya el ángulo nadir es el extremo de abajo hacia arriba, que me permite tomar fotografías a un objeto, a un sujeto totalmente de abajo hacia arriba, en su extremo. Entonces, aquí vamos al ángulo neutral o normal. Como pues su nombre lo dice, este ángulo se percibe cuando la cámara o el dispositivo móvil que nosotros tenemos está en posición perpendicular al objeto o al sujeto que nosotros estamos fotografiando. Pues dicho ángulo es como la posición como más natural que se da al momento de hacer una toma. Digamos que transmite estabilidad y tranquilidad, pero no todas las fotografías pues deberíamos tomarlas en ese ángulo normal o neutral, porque ya sabemos que existen otros, ¿cierto? Entonces, el ángulo picado. Mira, este ángulo, el objeto o el sujeto, les decía, está fotografiado desde una angulación superior, entonces desde una posición de arriba hacia abajo, digamos que se implementa compositivamente pues para como restarle importancia, como para darle un tema de inferioridad, como de debilidad o tristeza a quien se le hace la toma, ¿sí? Entonces, en este caso, como de ternura, como de debilidad. Entonces, ahora vamos con el ángulo contrapicado. Entonces, es cuando el objeto o el sujeto es fotografiado desde una posición de abajo hacia arriba, ¿cierto? Ya lo vimos. Entonces, esta perspectiva de este ángulo genera como un engrandecimiento visual, ¿cierto? Entonces, pues a mí me puede contar la fotografía, me puede sugerir que el sujeto es dominante, que es fuerte, que es superior. Eso es lo que yo cuento en este tipo de fotografías contrapicadas. Miren el ángulo nadir.
Aquí estamos en el extremo del contrapicado, ¿cierto? Estamos debajo de un edificio, totalmente debajo de un edificio, tomando una foto hacia arriba, ¿sí? Entonces, como su nombre le dice, consiste en situar la cámara por debajo del objeto o el sujeto fotografiado, pues logrando de esta manera como transmitir esa sensación de grandeza, ¿no? El ángulo nadir, de abajo hacia arriba. Y el ángulo cenital es todo lo contrario. Entonces, da el ángulo picado a su extremo. Entonces, se sitúa la cámara por encima del objeto que nosotros vamos a fotografiar y que sugerimos ahí, que estamos contando como poder, como dominio sobre el sujeto, ¿no? Este es un tema de unas escaleras como en caracol, ¿no? Entonces, estamos tomando la foto desde la parte extrema de arriba, ¿no? Ángulo cenital, para que lo tengan en cuenta a la hora de sus fotografías. Vamos ahora con los ritmos. No sé si esto lo dejamos. Los ritmos. Entonces, el ritmo es ese elemento, pues, dinámico relacionado con la temporalidad y también la percepción que nosotros podemos tener de las fotografías o de las imágenes. Entonces, podemos hacer varias fotografías con la historia que queremos nosotros contar, que puede ser en líneas, en formas, en tonos, en repeticiones. En este caso, por ejemplo, la disposición de formas cuadradas, circulares, rectangulares, que se crea una armonía visual y que al ordenarse de una manera repetitiva, pues da un patrón, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta ese ritmo visual. Entonces encontramos el ritmo uniforme. Pues se conoce como su nombre lo dice. Mire, ustedes pueden ver acá en la imagen, tenemos una cantidad de cuadros, todos como en bien organizados como en líneas, ¿no? Entonces son en formas que se repiten continuamente en una fotografía, en un orden particular. Eso es una fotografía con ritmo uniforme, ¿sí? También tenemos un ritmo alterno. Entonces, como es la que se encarga de intercambiar imágenes, pues siguiendo un patrón, pero hay diferentes imágenes que le dan un dinamismo, ¿cierto? Bien, entonces aquí cambia el patrón y es un ritmo alterno. Este tipo de composiciones son las que nosotros debemos buscar en una fotografía, que no nos quede una fotografía completamente plana. Si yo estoy hablando de que quiero hacer una fotografía creativa y que quiero llamar la atención en mis redes. El ritmo radial, entonces, tiene un punto central y cuenta con la misma forma de inicio, pero es hacia el exterior. Este ritmo lo da una imagen de sensación, de vértigo y de profundidad. El ritmo creciente y decreciente, entonces aquí vemos imágenes pequeñas e imágenes grandes, ¿cierto? En su composición. Entonces son imágenes y objetos, edificaciones de referencia que van de lo pequeño a lo grande o viceversa. El ritmo asimétrico. Entonces también es este que ustedes están viendo aquí. Entonces está relacionado con la regla de los tercios y el horizonte, pues sí que pretende crear pues como simetría en la imagen. La ventaja de este tipo de ritmo es que nos permite combinar varios ritmos, ¿sí? Y recrear una imagen que se vea agradable y naturalmente bonita. Listo. Llegamos al punto del guión fotográfico, que es, digamos, la actividad que ustedes tienen que presentar esta semana. Entonces, hablamos de que es esa construcción, ese diseño planificado de los objetivos y de la fotografía por realizar. Ese proyecto fotográfico que hace el guión es como esa etapa de preproducción. Si yo no hago un guión fotográfico, pues no sé qué fotografía voy a tomar, mucho menos, o sea, cualquier fotografía que tome me va a parecer buena, ¿sí? Entonces, no, yo tengo que tener una idea, ¿qué es lo que yo quiero mostrar? ¿Sí? La esencia de la fotografía. Entonces, ese guión lo que busca es esa parte del proceso de preparación tanto del equipo fotográfico. Sé que muchos de ustedes no tienen cámaras profesionales y que lo vamos a manejar desde nuestros equipos móviles, pero nosotros podemos hacer una composición de fotografía bonita para que sea atractiva. O sea, lo que nosotros buscamos en este curso es que todos estos elementos que ustedes están viendo en los contenidos del curso los utilicen. O sea, yo no quiero que corran y que el primer día me entreguen las 4 actividades y están mal.
yo quiero es que ustedes mismos demuestren que ustedes pueden hacer unas fotos maravillosas y que tuvieron en cuenta muchas de las cosas vistas en el curso y que ahora son fundamentales pues para que ustedes lo puedan desarrollar. Entonces, ¿qué compone el guión? ¿Qué objeto y cómo se va a fotografiar? O sea, es preciso definir qué objeto, qué producto se va a fotografiar para así determinar pues la técnica que vamos a aplicar y qué colores nosotros vamos a poner. Yo, mira, hay alguien que me hizo una descripción muy bonita en el proyecto de una granja, que quería mostrar una granja por allá, creo que en Casanare. Y bueno, digo, bueno, muy chévere, o sea, se ve genial. El guión también lo describió genial, pero a la hora de la fotografía, por ejemplo, tenía que sacar como un marranito y el marrano lo sacó en cabeza. Entonces yo digo, pues no, la fotografía, pues ahí se perdió el detalle. Sí, entonces para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que van a fotografiar y qué es lo que quieren mostrarlo para la parte bonita, ¿sí? ¿Cuándo se va a fotografiar? Obviamente nosotros en el guión tenemos que poner y definir la hora del día en que se va a realizar la fotografía, pues ya que ya sabemos y ya entendimos que la luz de la mañana, la luz del mediodía, la luz de la tarde son diferentes, ¿cierto? Entonces si yo voy a, ¿qué tipo de luz voy a necesitar y si necesito agregarle luz artificial y dónde lo voy a hacer? Entonces, ¿dónde voy a fotografiar? ¿Cómo es el lugar donde yo voy a tomar la fotografía? O si simplemente encima de la mesa del comedor voy a hacer acá, voy a poner una tela de color blanco o de color dorado, qué superficie, cuál es el set fotográfico que yo quiero para mi fotografía, qué tipo de iluminación voy a necesitar, si voy a necesitar un poco que me le dé más luz, si voy a usar el flash. ¿Por qué se va a fotografiar el objeto? O sea, este curso es de un mesecito y pues alguien me dice, no, es que la construcción de la imagen, mire, más que la imagen y la marca, aquí yo quiero que se queden con, dentro de las posibilidades de este mes, que podamos desarrollar cosas bonitas y creativas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la fotografía? ¿Sí? O sea, que mi fotografía sea llamativa, que yo quiera atraer algo, que quiera captar la visión de algunas personas, porque esto ¿por qué nos sirve? Porque yo digo, inclusive hasta las fotos que nosotros personales vayamos a subir a redes, también tienen una incidencia. Ustedes saben que uno sube una foto y hay unas que tienen 1000 likes y hay otras que pasan desapercibidas y ustedes tienen que empezar a analizar por qué esta fotografía tiene 1000 likes, qué lo hizo especial. Entonces son fotografías que son publicadas en unos ambientes bonitos, en unos paisajes, que tenían una composición visual agradable. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos mirar. ¿Para qué se va a fotografiar? Pues se supone que este curso va a buscar que ustedes tengan un emprendimiento, las personas que lo tienen o que quieren crearlo y que buscan en la fotografía basarse para poder atraer clientes. Entonces, ¿yo cómo voy a llamar la atención de esos consumidores en las redes sociales? Entonces, tengo que generar una historia que cuente algo, que me asocie a mí con un sentimiento, con una emoción, que me dé ternura, que me dé rabia, que me dé tristeza, que me dé felicidad, que me dé alegría, que me dé hambre. Esos productos que son maravillosos y que se ven bonitos, eso es lo que nosotros buscamos en el tema de la fotografía. Esto lo vamos a ver en la próxima. Entonces, yo quería es que sé que de pronto algunos, esperen un momentico porque creo que ya me salí, que algunos de ustedes, cuando estén haciendo su curso, por favor revisen la guía fotográfica, porque a veces la mayoría de aprendices cogieron, vamos acá, guía de aprendizaje, cogieron los instrumentos de evaluación y fueron y colocaron entonces el instrumento de evaluación que me dice a mí, me dice, vamos con el guión que estamos hoy. Entonces, aquí vamos a presentar, la idea es que presenten un guión así, vamos a presentar 3 fotografías. Es lo mínimo que nos piden, haga 3 fotografías, descripción de 2 fotografías en este guión,
cómo va a ser la evidencia, entonces cuál es el objetivo de la fotografía, en qué red social nosotros la vamos a pasar, cuál es el plano que voy a usar, el plano de detalle de una mesa con un mantelacuadros texturizado, con una canasta de panes, que en el fondo se vea la fotografía, que se vean unas espigas de trigo, cuál va a ser el esquema de iluminación, si es una luz natural, porque voy a usar el mediodía, bueno, eso, que lo voy a tomar con un teléfono móvil de manera manual. ¿Y cuál es la descripción de la fotografía? A través de un primer plano se va a fotografar un plan abierto por la mitad, de tal forma que se vea el detalle de un plan fresco. Este es un ejemplo que nos dan, ¿sí? Pero hay gente que me mandó, primero cogieron el instrumento de evaluación, entonces me dice, el instrumento me pregunta, y realizó objetivo, puso la red social, puso el ángulo, y cada uno tiene una medición. Y ellos fueron y colocaron en todos XXXXX, sí lo tengo, pero nunca supe cuál era el guión, ¿sí? Entonces, esto es lo que me tienen que presentar, no es más, ¿sí? Tres opciones de fotografía, tampoco tienen que anexarme la fotografía, porque hay gente que de una vez ya tomó la fotografía, no, el guión es el que me permite soñar cómo va a ser la fotografía. La siguiente actividad es de esas tres que yo escogí, de esos tres fotos que hice en el guión, ¿cuál me va a servir para hacer esa fotografía creativa, la que ustedes consideren que más les llama la atención? Pero por el momento centrémonos en el guión. Para la otra semana vamos a centrarnos en la fotografía creativa. No sé si hasta el momento haya alguna pregunta. Gracias. Sí, efectivamente, lo dice muy cierto. En mi caso, yo hice el guión, adjunté las fotografías, dice que otra vez más. Sí, entonces miren, revísenlo. Yo en el guión no necesito que me pongan la fotografía. Si ustedes quieren, si necesitan mejorar eso que ya pasaron, voy a ponerles aquí mi correo y mándenmelo al correo y yo lo reviso. C.L. Contreras. Okay. Para que le puedan hacer como algunas observaciones. Yo algunos los corregí, otros dije, no, les voy a dar la oportunidad de que la vuelvan a enviar. Si vuelven y la envían, yo con mucho gusto le revisamos la nota y pues la mejoramos. clcontreras@sena.edu.co es mi correo. Entonces, solo es el guión, sí señora Janet, solo es el guión. No necesito que me anexen fotografía. Recuerden que el guión es previo a la fotografía. Entonces, primero vamos a describir el guión, cómo lo quiero. Yo qué quiero, el mantel a cuadros, voy a conseguirme el mantel a cuadros, pero no hacer la fotografía y después describir el guión. No, estamos haciendo al revés. Entonces, no necesito que me pongan fotografía, revísenlo bien y no me manden cualquier fotografía porque sí. Yo a veces siento que pues están tratando de entregarme, salgamos de esto y entreguemos, no, o sea, yo quiero que ustedes se vuelvan detallistas con sus fotografías y que ustedes sean sinceras y digan, esta fotografía sí llamaría la atención en redes o no. La tercera evidencia, si ustedes de las tres fotografías escogen una sola, ponen, entonces dice fotografía creativa, esta es la fotografía que yo considero que para mí es la creativa. Y tampoco tienen que de una vez editarla, no se me adelanten. En la última edición ya vamos a editarla, a ponerle un poquitico más de luz, a colocarle detallitos para que sea única. ¿Listo? Okay. ¿Quedó entendida la tarea? Perfecto. No quiero que corran. Miren, no hay afán, vamos al ritmo, pero quiero que hagan las cosas bonitas, que ustedes queden contentos con su trabajo. Digan, sí, esto fue lo que aprendí en una fotografía para que ustedes de aquí en adelante en 1000 fotografías lo hagan. No es subir una foto por subir. ¿Listo? Entonces, aquí ya terminamos nuestra sesión. Muchas gracias por la compañía y bueno, espero sus trabajos, los que ya lo entregaron, miren a ver si pueden volverlo a subir a la plataforma, si no, con mucho gusto, envíenmelas ahí a mi correo y mándenme un mensajito, ahí como siempre me los mandan en Sajuna, mire, voy a enviarlo de nuevo o mándenmelo a mi correo y yo lo reviso, ¿listo? Entonces, que tengan un feliz día. Y ánimo y éxitos, por favor revisen los contenidos, que se note que sí están mirando los contenidos del programa. Bueno,
Los ejercicios son muy sencillos, pero tienen su quicle. Y si nosotros pues no revisamos los contenidos, entonces pues no vamos a saber desarrollar lo que nos están pidiendo. Un abrazo para todos y que tengan buen día. Bueno.